Ni siquiera podía mirar a mi hijo recién nacido. En el fondo sentía que no lo necesitaba y quería deshacerme de él, aunque ya había perdido el plazo en el que se podía hacer sin consecuencias. Después de haber experimentado el dolor del parto, el odio hacia este pequeño hombre, la causa de mi sufrimiento, comenzó en mí. Solo había una partera en nuestro pequeño pueblo y ella trató de convencerme de que adoptara a mi bebé usando persuasión y reproches. Pero sus intentos fueron en vano. A pesar de todos los intentos de la partera de convencerme de alimentar a mi hijo, con la esperanza de despertar el instinto maternal, no sentí nada más que rechazo por él. ¿No te das cuenta de lo encantador que es?, me dijeron, pero ¿cómo podría ser fácil para mí escuchar sus gritos nocturnos? Pensé que mi vida había terminado. ¿Quién querría casarse conmigo ahora que tengo un hijo? Culpé al niño y a su padre por todo, aunque no podía estar segura de quién era, dado mi amor por la diversión y mi falta de lealtad a nadie. Cuando me preguntaron en el hospital cómo llamaría al niño, respondí indiferente. Tal vez Norman es el nombre de un chico de la escuela que realmente amaba. Era tan amable y leal, pero murió en un accidente. Nunca he conocido a nadie como él desde entonces. La partera replicó que dar un nombre a un bebé en honor a un fallecido es mala suerte, pero yo argumenté que cualquier nombre que elija siempre será el nombre de una persona o perro fallecido. Así que pensé que sería Norman. Mi frustración con los hombres se extendió incluso a mi padrastro, Bernard Costa, un exmarinero con el que no había hablado en 2 años. Vivía en las afueras del pueblo. Trabajaba como guardabosques después de la muerte de mi madre y prefería la privacidad. Bernard condenó categóricamente mi estilo de vida y se negó a darme dinero, lo que solo aumentó mi furia. Cuando la señora Banks, una vecina, corrió hacia él con las noticias del hospital del pueblo, mi alejamiento de él parecía aún más justificado. Cuando la señora Banks me contó la noticia, solo sacudí la cabeza sombríamente. En el fondo, sabía que todo terminaría así. Por el amor de Dios, pensé, anticipando las consecuencias de lo que estaba sucediendo. La señora Banks vino a mí con noticias inquietantes. Marilyn dio a luz a un bebé y lo dejó. Se escapó del hospital y nadie sabe a dónde se fue. Fue difícil para mí aceptarlo. Solo dejó una nota en la sala con mi número. Ni siquiera tienes un teléfono, y me llamaron. Me pidieron que te dijera que vinieras a buscar a tu nieto de inmediato, continuó la señora Banks. Ok, voy a ir tras él, respondí, tratando de mantener la calma. La señora Banks no perdió la oportunidad de recordarme el pasado. Señor Costa, le dije a usted y a Amy que consentiera menos a la niña. Ahora esto es lo que sucedió. Ella creció disuelta y se fue, dejando al bebé. Basta, señora Banks, dije, tratando de calmar la irritación. Marilyn dio a luz a mi nieto, y eso es todo lo que importa ahora. ¿Pero dónde está ahora?, preguntó una vecina, sin dejar de hablar. ¿Quién sabe a dónde fue? Ella probablemente se fue a su apartamento, asumí, sin tener ninguna prueba de ello, pero tratando de encontrar al menos algún rastro de su presencia en este mundo. Me encogí de hombros ante la pregunta de la señora Banks si iba a visitar a Marilyn. No, no voy a ir. Si ella no me invitó, significa que no quiere verme, respondí, tratando de ocultar mi frustración y dolor. Luego hice todos los documentos necesarios en el hospital y regresé a casa con mi nieto recién nacido en mis brazos, que ahora era mi responsabilidad. Banks mostró un cuidado y apoyo inesperados en este punto de inflexión de mi vida. Ella me ayudó las 24 horas del día, trayendo pañales y ropa para el pequeño Norman y quedándome con él cuando me iba al trabajo. Era consciente de sus tiernos sentimientos por mí y su sueño secreto de que algún día me casaría con ella. Sin embargo, manteniéndome fiel a la memoria de mi difunta esposa Amy, no planeaba cambiar la soledad que había elegido después de que se fuera. La vida me ha sido difícil, pero he decidido pasar el resto de mis días cuidando a mi nieto, recordando el pasado y sin esperanza de un nuevo comienzo. La señora Banks estaba molesta por mi terquedad, pero sabía que no podía hacer nada al respecto. Sin embargo,
Para Norman, ella era como una abuela y él la amaba con todo su corazón. Esta mujer también estaba muy apegada al niño que siempre estaba a su lado. Yo, Bernard Costa, amaba a mi nieto más que a nada. ¿Cómo podría no amarlo? Se parecía mucho a mi querida Amy desaparecida. Sin embargo, traté de inculcar disciplina en Norman para que, como me gustaba decir, creciera como un hombre de verdad. Norman me ayudó en el bosque y en la casa desde una edad temprana, mostrando una velocidad mental excepcional y la capacidad de comprender todo sobre la marcha. Siempre supe que si Norman se ponía a trabajar, se haría sin problemas. Norman es un hombre de verdad, un chico inteligente, admiraba a la señora Banks. Ella a menudo notó que él no se parecía a su madre. Cuando me preguntó por Marilyn, solo sacudí la cabeza. Las últimas noticias decían que se había ido al extranjero y se había casado, pero no lo sabía con certeza. Cuando Norman me preguntó por sus padres, nunca dije nada malo sobre su madre, pero a medida que crecía, él mismo llegó a la conclusión de que una mujer que abandonaba a su hijo no podía llamarse madre. A pesar de la felicidad con el abuelo y la señora Banks, a veces, antes de acostarse, Norman lloraba en silencio, pensando en la traición de un ser querido. Los días de escuela le exigían viajar en autobús debido a la gran distancia de su casa, y los primeros años lo acompañé hasta la parada. A su vida se unió un fiel amigo, el cachorro Skipper, que me regaló en memoria de mis años en el mar. Skipper no solo era un compañero, sino también un compañero confiable de Norman, a pesar de su inclinación por las bromas. Acompañó a Norman al autobús y lo conoció después de sus estudios, convirtiéndose en una parte integral de su vida. Cuando llegó el momento de que Norman estudiara en la ciudad, su partida afectó notablemente a Skipper. Norman se matriculó en la escuela de ingeniería forestal y trató de volver a casa tan a menudo como fuera posible. Las reuniones con Skipper fueron una verdadera celebración para ambos. Con el tiempo, sin embargo, estos encuentros se hicieron cada vez menos, pero los recuerdos de ellos permanecieron para siempre. Cuando Ross volvió a tratar de disuadirme de mi relación con Joan, se desató una gran discusión entre nosotros. Joan parecía haberse ganado mi corazón por completo, y ya no podía imaginar mi vida sin ella. Mientras estudiaba y trabajaba al mismo tiempo, pude ahorrar lo suficiente para comprar un hermoso anillo y proponerle matrimonio a Joan. Para mi deleite, ella aceptó. Fuimos a mi ciudad natal para que pudiera conocer a mi abuelo y a la señora Banks. A nuestra llegada, mi fiel perro Pippi saltó alegremente cerca, tratando de llamar la atención y lamerme la nariz. Incluso intentó mostrar los mismos signos de atención a Joan, pero ella inmediatamente dejó en claro que no tolera a los perros. Huelen a perros, pueden estropear la ropa o incluso morderse la pierna, dijo, expresando su deseo de que Pippi permanezca en el recinto. Con un corazón pesado, tuvimos que llevar a Pippi, que se resistía y lloraba, al aviario y cerrarlo allí. Este momento fue uno de los primeros en sentir una ruptura entre mi vida pasada llena de alegrías simples y amistades con amigos leales de cuatro patas y una nueva vida que comencé con Joan, donde tuve que hacer compromisos que a veces iban en contra de mis creencias y sentimientos. Norman y Joan pasaron 3 días visitando a su abuelo y a la señora Banks, todo mientras Skipper estaba encerrado en un aviario, mirando a su amo a través de las rejas. El perro inicialmente corrió alegremente hacia la rejilla, esperando atención y juegos, pero pronto se dio cuenta de que no habría reunión y comenzó a quejarse. Me sentí avergonzado por mi indiferencia hacia un amigo fiel y traté de no encontrarme con su mirada. A Joan no le gustaba la humilde casa de mi abuelo. Estaba de mal humor y no estaba contenta, especialmente cuando la señora Banks le pidió ayuda con la cena, a lo que Joan respondió que no era cocinera. Banks estaba sorprendida por su actitud, sugiriendo que Joan cocinaría para Norman y para mí en el futuro, pero Joan rechazó la idea. Cuando la señora Banks trató de hablar con Norman sobre el comportamiento de Joan, solo me encogí de hombros, diciendo que las chicas modernas no quieren ser amas de casa, y eso está bien.
También expresó su preocupación de que Joan no quisiera tener hijos, a lo que respondí que era demasiado pronto para pensar en los niños. Mi abuelo, el señor Costa, se ofreció a no interferir, diciendo que era su vida y su elección. Los gastos de la boda se nos hicieron cargo, ya que los padres de Joan afirmaron que no tenían dinero. Sugerí una ceremonia simple, pero Joan soñaba con una gran boda. Ella se involucró en la selección de un vestido de novia, olvidando sus estudios. Alquilé un apartamento en anticipación de nuestra vida juntos, pero una semana antes de la boda, Joan desapareció. Después de intentar encontrarla sin éxito, hice las paces con Ross, quien sabía sobre el nuevo novio de Joan, el rico Adam, que se había ganado su atención. Ross aceptó acompañarme a la fiesta donde vi a Joan con Adam. Después de un encuentro tenso, Joan me acusó de traición, diciendo que esperaba una vida feliz de mí. Cuando Joan me explicó por qué no ve nuestro futuro juntos, me sorprendió. Dijo que después de ver cómo vivía mi familia, se dio cuenta de que nunca sería más que un simple fourister y que tendría que pasar toda su vida en el campo. Me acusó de egoísmo y de no pensar en ella cuando me propuso matrimonio. Estaba abrumada por sus palabras y no podía creer que ella pensara así de mí y de nuestras vidas juntas. Cuando Adam habló sobre mi apariencia y comenzó a insultarme, no pude contenerme y lo golpeé. Esto llevó a una pelea, después de la cual fui arrestado. La policía llegó al lugar rápidamente y, a pesar de los intentos de Ross de ayudar, terminé esposado y me llevaron. Mi abuelo, el señor Costa, trató de hacer las paces con la familia de Adam, pero sus intentos tropezaron con malentendidos y rechazo. Al final, después del juicio, me asignaron una fecha límite y la pasé por completo, regresando a casa, donde solo la señora Banks y mi fiel perro Skipper me esperaban. El abuelo no esperó mi regreso, murió debilitado por el incidente con Adam y su familia. Después de salir de prisión, me convertí en una persona diferente, silenciosa y sombría, renunciando a la vida en la ciudad y eligiendo el camino del guardabosques, siguiendo el ejemplo de mi abuelo. Comencé una nueva vida en el bosque cuidando la naturaleza, plantando árboles y protegiendo el bosque de los cazadores furtivos. El bosque me devolvió generosos regalos, recogí más hongos y bayas que nadie en el pueblo y preparé tés de hierbas curativas. Skipper siempre estuvo a mi lado en estas caminatas, pero con el tiempo comencé a dejarlo en casa, cuidando su salud y bienestar, dándome cuenta de que se estaba volviendo más difícil para él acompañarme en estos largos viajes por el bosque. Cuando las patas de Skipper comenzaron a fallar y ya no podía moverse por sí mismo, yo, Norman, llamé al veterinario, esperando un milagro. Pero el veterinario, después de examinar a Skipper, solo se encogió de hombros y dijo que esto sucede con la edad y recomendó que un viejo amigo se pusiera a dormir para aliviarlo del sufrimiento. No podía permitírmelo. No pude tomar esa decisión. Cuidé al patrón lo mejor que pude, cambié su ropa de cama, lo acaricié cuidadosamente y me disculpé por los días en que lo encerré en un aviario debido a la visita de Joan hace muchos años. Me sentí profundamente culpable por esos momentos en los que tal vez no le presté la debida atención al patrón. Una mañana, cuando me desperté, supe de inmediato que Skipper se había ido. Se fue para siempre, dejándome con un doloroso vacío en mi corazón. Después de enterrar a mi fiel amigo, me quedó claro que la amistad y la lealtad de Skipper eran un regalo invaluable que apreciaría por el resto de mi vida. Su ausencia dejó una profunda huella en mi corazón, un recordatorio de que la verdadera amistad no tiene precio. Al regresar del bosque, yo, Norman, limpié mis lágrimas con mal humor, tratando de aceptar la pérdida de Skipper. Mi tristeza era tan grande que ni siquiera noté una pequeña figura en la parada de autobús por la que pasaba todos los días cuando era niño. Era una chica delgada con una cara dolorosamente pálida, vestida para nada con el clima. ¿Puedo ayudarte?, le pregunté cuando finalmente la vi. Sí, por favor, respondió ella con vacilación. Tengo que encontrar la casa número 25 en la calle 5. Me sorprendió que me diera la dirección de mi casa. ¿Por qué necesitas esta casa? Allí vive mi abuelo, Bernard Costa.
Soy su nieta y vine a visitarlo, explicó la niña. Mi corazón estaba loco por la posibilidad de que fuera la hija de Marilyn, de la que no había oído hablar en tantos años. ¿Cómo se llama tu madre?, le pregunté con un temblor en la voz. No, mi madre se llamaba Daza, y no tengo parientes llamados Marilyn, respondió, disipando mis sospechas. Entonces, ¿quién es tu madre y cómo te llamas? Me sorprendió la aparición de este misterioso extraño. Oh, tantas preguntas, joven. Sería mejor si me mostraras la casa que todavía estoy buscando. Ya estaba congelada y cansada, dijo, señalando su ansiedad y fatiga. Bueno, la casa que buscabas es la de mi abuelo, desafortunadamente falleció y ahora vivo solo allí, le expliqué al verla entristecida por la noticia. Qué lástima que no pude verlo. Y usted resultó ser mi pariente, dijo, y agregó que, aunque somos parientes, es poco probable que haya sangre. Lo siento, le pregunté su nombre, pero no me presenté. Soy Norman. El señor Costa era el padrastro de mi madre Abigail, respondió la niña al revelar su historia. Ella dijo que fue criada por su abuela después de la muerte de su madre y que ahora se quedó sin hogar después de su fallecimiento. La niña tenía un defecto cardíaco y necesitaba cirugía con urgencia. Antes de morir, su abuela le contó sobre el marinero, le dio una foto y le dio el nombre de nuestro pueblo. Esta reunión fue el comienzo de un nuevo capítulo en la vida para mí, recordando repentinamente las conexiones que a veces encontramos donde menos esperamos. Mi abuela era paramédica en el puerto y, a pesar de estar casada, se reunía en secreto con un marinero. Cuando se enteró de que su amada mujer ya estaba casada, rompió relaciones con ella. No pasó mucho tiempo antes de que la abuela descubrió que estaba esperando un bebé y decidió contárselo al marinero. Sin embargo, cuando quería compartir la noticia, se enteró de amigos en común que ya se había casado con otra mujer que también tenía un hijo. Desde entonces, la abuela ha mantenido en secreto la historia del nacimiento de mi madre. No fue hasta hace poco que me reveló toda la verdad y expresó su deseo de que heredara un apartamento que fuera mi hogar. Pero, por desgracia, ella no tuvo tiempo de formalizar la herencia, y después de su muerte, me quedé sin techo sobre mi cabeza. Esperaba encontrar al abuelo y encontrar apoyo en él, pero descubrí que él también se había ido de este mundo. Esa es mi historia. Respiré profundamente, dirigiéndome a Abigail, ya que estás aquí, vamos a la casa de nuestro abuelo. Te lo advierto, no es un palacio, pero puedes vivir aquí. No estoy acostumbrada al lujo, respondió Abigail sonriendo. Después de quedarse con nosotros, rápidamente se convirtió en parte de nuestra pequeña familia. La señora Banks, al escuchar su historia, no pudo contener las lágrimas, especialmente cuando mencionó al señor a pesar de la tristeza, a Abigail le gustaba. Un día, al regresar del bosque, encontré a Abigail tendida en el suelo, apenas respirando. Mi corazón casi se detuvo de miedo. La ambulancia la llevó de inmediato al hospital y fue trasladada a la unidad de cuidados intensivos. Pasé horas sin dormir en el hospital esperando noticias. El médico me dijo que Abigail tenía un corazón débil y que necesitaba una cirugía urgente. El costo de la cirugía era enorme y me di cuenta de que mis ahorros solo serían suficientes para medicamentos, no para la cirugía. De vuelta a casa, me preguntaba dónde obtener la cantidad necesaria. La señora Banks, al ver la ambulancia en la casa, preguntó de inmediato qué había pasado. Al enterarse de la necesidad de Abigail, decidió ayudar. Al día siguiente me entregó una bolsa con el dinero recaudado a lo largo de su vida. No puedo llevarlos conmigo, dijo. Es hora de ayudar a una buena chica. La gratitud me inundó mientras abrazaba a la señora Banks. Gracias a su sacrificio, Abigail fue rescatada. La operación fue exitosa, pero durante mucho tiempo permaneció bajo la supervisión de los médicos. En ese momento, me di cuenta de que hay milagros en nuestras vidas y que a veces provienen de lo que llamamos familia, incluso si no están relacionados con nosotros por sangre. Yo, Norman,
Visitaba constantemente a Abigail en el hospital y ya no podía ocultar mis sentimientos por ella. A pesar de su enfermedad, seguía siendo una optimista alegre, le gustaba bromear incluso sobre un tema tan serio como su condición. Siempre he creído que después de una tormenta eléctrica causada por las nubes, el sol se verá, me dijo una vez, y me di cuenta de que era imposible no enamorarse de una chica tan brillante y hermosa. Incluso dentro de las paredes del hospital, le propuse matrimonio y ella aceptó. Nos casamos un mes después de que ella saliera del hospital. Decidimos no organizar una boda magnífica, porque después de la boda no había nadie especial para invitar. Me aseguré de que mi joven esposa no trabajara demasiado e incluso traté de hacer la mayoría de las tareas domésticas simples por mi cuenta. Norman, has cocinado más que yo en nuestra vida juntos, se rió Abigail, pero esa preocupación fue una alegría para mí. Abigail encontró un terreno común con la señora Banks y pasaron las noches de invierno viendo melodramas, bebiendo té de tarta de manzana y simpatizando con los héroes que constantemente enfrentan dificultades. Me divertí con sus reuniones de mujeres, pero me alegré de ver a Abigail encajar en nuestra familia, lo feliz que es y que la señora Banks no se siente sola. Un día, yendo al bosque de invierno, pensé en nuestra casa. Estos pensamientos me calentaron desde dentro, llenándome de confianza de que, a pesar de todas las dificultades y pruebas, pudimos construir una familia donde reinaba el amor, la comprensión y el apoyo. Al regresar del bosque, donde había puesto comida para los alces, escuché ruidos extraños del lado de la carretera en el borde del bosque. Al principio pensó que era un animal, pero al acercarse vio un espectáculo increíble. Una mujer, completamente desnuda, temblando de frío, estaba en cuclillas. Su largo cabello estaba despeinado y cubría su rostro. Inmediatamente me quité la chaqueta de trabajo y la puse sobre los hombros, le di mis guantes para que calentara los dedos congelados. Cuando me incliné para ayudarla y la miré a la cara por primera vez, me sorprendió el reconocimiento. Era Joan. Me sorprendió encontrarla en ese estado. Ella comenzó a contar cómo engañó a su esposo Adam, quien, al obligarla con su amante, la sacó a la calle, la metió en un automóvil y la dejó morir en el bosque. Mis sentimientos estaban mezclados. Una vez amé a Joan, pero perdí mucho por ella, fui a la cárcel, mi abuelo sufrió un ataque al corazón, tuve una pelea con un amigo y encerré a mi fiel perro. Sin embargo, no podía dejar que nada le pasara. Llamé a la policía y Joan fue recogida. Después de una semana, comenzaron a circular rumores por el pueblo de que Joan y el policía ahora viven juntos. Traté de no pensar en eso. Mis pensamientos estaban ocupados por otro. Abigail informó que estaba embarazada. Esta noticia me trajo una alegría increíble. Estaba preocupado por su salud, pero todo salió bien y me convertí en padre. Llamamos a su hijo Bernard en honor a mi abuelo. En ese momento, me di cuenta de que, a pesar de todos los obstáculos, me había convertido en la persona más feliz del mundo.